Una bienvenida a todos los asistentes que tenemos aquí el día de hoy. Es un placer estar con ustedes nuevamente, pues para compartir este tema tan importante que es, pues, cómo verificar un viscosímetro. Es una de las tareas más cotidianas, sin embargo, pues a veces desconocemos cómo hacerla, qué campo de aplicación o quizás hasta, pues, cómo preparar el equipo. Entonces, pues no esperemos más y demos paso a nuestra presentación. Ahorita vamos a ver en pantalla el slide. Con este slide nosotros es que vamos a comenzar. Y pues nuevamente repito, el tema del día de hoy es la verificación de viscosímetros rotacionales. Como lo vemos allí en la imagen, pues esto dirían por ahí los chicos de ahora, esto es un spoiler, es algo que nosotros debemos de considerar, pero que al fin y al cabo quizás también a veces desconocemos qué condiciones debamos de mantener. Entonces, pues vamos a comenzar con nuestra primera slide. Entonces, antes que nada, nosotros debemos de identificar qué equipo es el que nosotros tenemos. Sabemos que Brookfield es una marca que tiene más de 80 años en el mercado. Son los pioneros en este campo de la viscosidad. Sin embargo, pues al día de hoy podemos encontrarnos desde equipos que pueden tener 30 a 40 años hasta equipos que literal tengan unos meses que acaban de salir al mercado. Entonces, por eso es importante identificar qué tipo de equipo es el que nosotros tenemos. Y por eso este primer slide son las versiones de viscosímetros que podemos encontrar. Primeramente, pues el clásico, el tradicional. Vamos a nosotros a hablar de lo que es el equipo análogo o el equipo dial, también como se le conoce en el mercado. Este equipo se caracteriza porque está en función de un disco que rota para indicarnos a nosotros un porcentaje de torque con un indicador. Justo en la pantalla se alcanza a ver que el indicador pues es de color rojo. Cuando nosotros tomamos la lectura, lo que nosotros vamos a tener en contra pues es una lectura de porcentaje de torque. Recordemos que para nosotros terminar la medición necesitamos tener una tabla de conversiones que ya incluye el equipo, hacer una multiplicación y así obtener el resultado de viscosidad. Entonces, este es nuestro primer equipo que nosotros podemos mencionar dentro de este campo. Posteriormente, pues podemos encontrar quizás un equipo ya digital, ¿no? Ahorita vamos a empezar, no nos vamos a ir tan lejos, vamos a hablar del modelo DV-E, que es uno muy famoso porque esto lo hemos visto en diferentes laboratorios, es un equipo con la tapa de color verde y este equipo, pues a diferencia del análogo, este sí me da el resultado de manera directa en pantalla, este se puede obtener a través de ese display verde que ustedes alcanzan a apreciar y pues es una de las innovaciones que se hizo con este cambio, ¿no? Un equipo digital siempre nos va a dar esta opción. Pero ojo, pues el equipo DV-E ya también fue descontinuado. Es un equipo que se descontinuó en el año 2016 y dio paso a este tipo de display, que es el del DVE. El DV sigue manteniendo las mismas características, es un equipo con una pantalla que nos sigue dando el resultado de viscosidad. Ahora bien, este equipo también ya se descontinuó y pues, ¿qué es lo que da paso a una nueva generación? Pero antes de decir quién lo reemplazó, pues también vamos a hablar del modelo de V1, que el modelo de V1 también es uno de los que se encuentra mayormente dentro de nuestro campo, ¿no? Este equipo igualmente cuenta con la característica de que es una pantalla digital, nos arroja el resultado, podemos tener ya teclas virtuales, etcétera. Estos displays los saco a colación. ¿Por qué? Porque muchos de los viscosímetros digitales de generaciones todavía un poquito más atrás, equipos de hace 20 o 30 años, mantienen estas características. El display siempre nos va a arrojar las condiciones de que son velocidad, aguja, resultado de viscosidad. Y ojo, hay una opción importante que aparece ahí, que es la de range y es la que quiero que nos llevemos ahorita. El range, si se dan cuenta, aparece tanto en el display de nuestro equipo DVE como en el de nuestro equipo DV1. Es una tecla que a nosotros nos da un valor en particular. Ahora, dando paso a los equipos de nueva generación y a lo que vamos a encontrar el día de hoy, tenemos el siguiente display. El siguiente display es el del viscosímetro DV Plus.
En este pues ya se ve un poquito más sofisticado, es un equipo que ya cuenta con la pantalla táctil, pero que ya no tiene la tecla de range, simplemente el valor me lo da de forma ya directa en la pantalla, como lo estamos observando. Finalmente damos paso a los últimos displays o los equipos que están en el tope de gama, que serían el modelo DV2T y DV Next. En estos equipos nosotros mantenemos lo que es la pantalla táctil, pero ya no aparece el valor de range directamente como lo estamos observando en el display del DV Plus o en los equipos anteriores que tienen una tecla para llamarlo, sino que este valor aparece cuando nosotros cambiamos ya sea la aguja o la velocidad. Si ustedes aprecian en pantalla abajo de donde dice Set Speed, vamos a encontrar ese valor de range. Y ojo, esto es muy importante porque este valor va a ser un parámetro importante que nosotros vamos a utilizar para esta verificación de viscosímetros. De ahí la importancia del por qué debemos de identificar cómo es nuestro display y dónde voy a encontrar este valor. ¿Sale? Ahorita también vamos a explicar dónde está el valor o cómo poderlo encontrar en el caso del análogo, porque sí, ahí pues tenemos que hacer un poquito más de operaciones. Sin embargo, pues al final de cuentas es algo que también se puede lograr. Entonces, continuamos. Cuando nosotros tenemos un equipo digital, recapitulamos qué es lo que vamos a ver, la viscosidad y vamos a enfocarnos netamente en este valor de range. Este range, ¿qué es lo que significa? Porque no solamente es un valor que sale de forma aleatoria o arbitraria, es un valor que tiene una connotación importante. El valor de range es cuando nuestro equipo alcanza el 100% del torque. O sea, cuando nosotros estamos trabajando y el equipo llega a su capacidad máxima de fuerza, porque recordemos que los viscosímetros rotacionales lo que hacen es medir un esfuerzo cortante por un gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad son las revoluciones a las cuales nosotros operamos, pero este esfuerzo cortante, esta fuerza, la vamos a medir con un resorte. Este resorte, cuando se tensa al 100%, es ese valor de range que aparece en pantalla. O sea, la pantalla ya por default me está diciendo, oye, la lectura máxima que tú puedes obtener es este número que aparece aquí, porque al 100%, o sea, cuando yo llegue a ese valor de 100, esto es el tope que yo puedo observar o que yo puedo leer con esa muestra que tú me estés colocando. De ahí del por qué es de mucha importancia el conocer qué es lo que significa. También, pues bueno, hay otra forma de conocerla, ¿no? En inglés se le conoce como FSR, Full Scale of Range. Si lo traducimos al español es escala total de medición. Por eso es que ese valor, esa escala total, es ese 100% de torque que mi equipo va a tener y por lo tanto, pues es el valor máximo de viscosidad que yo voy a obtener, al menos con esa condición de velocidad y de aguja, porque recordemos que nosotros obtenemos ese corte en el fluido a través de la operación de diferentes agujas. Recordemos y recapitulando quizás de otros webinars o de otros seminarios a los cuales quizás ustedes hayan asistido, que los sets de agujas pueden variar. Podemos tener el set de agujas LV, que se consta de 4 agujas, el set de agujas RV, HA y HB, que consta de un set de 7 agujas y donde la aguja número 1 se vende por separado. Entonces, cuando nosotros lo adquirimos, solamente van a llegar 6. Son los diferentes sets que nosotros podemos tener para realizar esta operación de manera tradicional. Entonces, por eso es que indicamos que el valor del 100% es esta combinación de aguja con velocidad. Ahora, como lo mencionaba, el valor de auto range, o sea, que me lo dé de manera directamente el equipo, solamente lo tenemos en la parte digital. En el caso de los equipos análogos, esta función no se incluye. Nosotros tendremos que hacer la operación de modo manual. El modelo DVE, pues como lo mencionamos, tenemos ahora sí que dentro de la pantalla un botón que dice range, nosotros lo presionamos y obtenemos el valor. En el caso del DV1, cuando nosotros hacemos el cambio de aguja con respecto de velocidad o viceversa, velocidad con respecto de aguja, vamos siempre a observar este valor. En el caso del modelo DV Plus, el modelo sale directamente en la pantalla. Y para el caso de los modelos DV2T, DV3T
y dBnex, este valor se despliega cuando nosotros cambiamos una aguja o cuando nosotros cambiamos la velocidad. Vimos que se encuentra justamente en medio de esta pantalla, abajo de donde dice set y arriba de donde está el teclado numérico donde nosotros indicamos este valor. Ahora, ¿qué nos dice esta escala total de medición? Ya lo expliqué ahorita hace un momento, pero vamos a ir un poquito más a fondo. Este valor, como lo mencionamos, es la cantidad máxima o el valor máximo de viscosidad que nosotros vamos a encontrar. Recordemos que nuestro equipo ya viene programado. Los equipos tienen un cierto alcance de medición. También esto va a depender mucho del rango que nosotros tengamos. Recordemos nuevamente que tenemos equipos LV que son de baja viscosidad, equipos RV que son de viscosidad regular, equipos HA y HB que son equipos de altas viscosidades. Entonces, vamos a tomar como ejemplo lo que dice aquí nuestro slide. Nuestro slide dice lo siguiente, en un ejemplo en donde mi escala total de medición son 5000 centipoise, ¿cuál es la lectura mínima que yo voy a tener o cuál es la precisión, mejor dicho, de mi instrumento? En este caso, la precisión, recordemos que para todos los viscosímetros, no importando si es análogo o digital, si es de VNex, si es de V+, si es de V2 más Pro, si es de V2 más, si es de V1 Prime, o sea, no importa la versión que ustedes tengan, siempre va a ser el 1%. Entonces, por eso siempre vamos a tener que considerar esta opción, ¿no? La precisión de mi instrumento. Regresamos al ejemplo. Tengo una lectura máxima de 100 y tengo una lectura mínima de 500. ¿Esto por qué? Porque recordemos que en el manual de fabricante, ¿qué es lo que se nos indica? Se nos indica que nosotros podemos tomar una lectura siempre y cuando esté entre el 10 y el 100% de torque. Entonces, por eso tomando como ejemplo el valor máximo de 5000, el 10% serían 500 centipoise y nuestra precisión es de más o menos 50 centipoise, hacia arriba o hacia abajo. Esto es importante porque, como lo ven, este valor lo sacamos directamente ¿de dónde? Pues de la tecla de range, conociendo pues lo que es la escala total de medición. Por eso es que ahí se menciona que es el intervalo de confianza de la lectura. Si nuestra lectura está entre esta parte, entre estos dos valores que pueden variar, como les dije, si nosotros cambiamos la aguja y la velocidad, esto se va a ir modificando, no se mantiene fijo, pero podemos hacer el cálculo muy rápido. Recordémoslos nuevamente. Nuestra lectura para que sea confiable debe de estar entre 500, perdón, entre el 10 y el 100, que tomando como ejemplo es 500 y 5000, y su precisión es del 1%, que son estos 50 centipoise. Esto es importante, ahorita lo vamos a ver más adelante porque lo vamos a tener que aplicar cuando nosotros ya estemos haciendo la verificación de nuestro equipo. Ahora, como yo lo mencionaba, es importante identificar estas condiciones. ¿Por qué? Porque nuestros viscosímetros, como lo mencionaba, miden la fuerza, la resistencia que opone un fluido a través de un resorte mecánico. Este resorte mecánico va a ir cambiando dependiendo el rango que nosotros tengamos. Ahorita, para que sea más fácil y todavía más visible, lo que tenemos en pantalla son los diferentes resortes que se encuentran ya de manera comercial. Nosotros lo que tenemos a nuestra mano derecha es un resorte totalmente delgado. Este resorte equivale al tener un equipo LV. Recuerden que los equipos LV o de baja viscosidad están diseñados para tener lecturas en donde los fluidos no opongan tanta resistencia o que sean libres de fluir. Free flow, dicen en inglés. ¿Por qué free flow? Porque no ponen tanta resistencia. ¿Como qué? Como el agua, como algún aceite, como el vinagre, el alcohol. Cosas de esta índole son las que están diseñadas para qué, o mejor dicho, el resorte está diseñado para trabajar con ellas. El resorte de en medio es un resorte de un equipo RV. Si se dan cuenta, pues sí cambia físicamente y pues claro que mecánicamente tiene una diferencia. Tiene una mayor fuerza, ¿por qué? Porque está diseñado para qué? Para trabajar con muestras que aunque fluyen, estas ya les cuesta trabajo el tener esta condición. Entonces, el resorte pues también tiene que cambiar. Y finalmente, tenemos un resorte para fluidos de alta viscosidad.
claramente es visible la diferencia de un resorte de un equipo LV al de un equipo HA o HB. Los resortes cambian. ¿Y por qué? Para los equipos HA y HB están pensados en muestras que ya opongan mucha resistencia o que inclusive a veces de plano no fluyan con tanta facilidad. De ahí del por qué estos resortes tienen esa diferencia tanto física como mecánica. Entonces, ya para aterrizarlo ahorita un poquito más sencillo, ya vimos la parte visual, pero mecánicamente expresado con un número, ¿cómo lo podemos observar? Nosotros aquí ya tenemos un valor numérico, algo cuantificable. Como lo mencioné, tenemos los 4 rangos. Un equipo de baja viscosidad tiene una capacidad de fuerza, este resorte, de 673.7 dinas por centímetro. El equipo RV tiene una fuerza, el resorte que vimos previamente, de 7.187 dinas por centímetro. Los equipos HA tienen una fuerza de 14.374 y finalmente los HB de 57.496 dinas por centímetro. De ahí del por qué a veces la pregunta, oye, es que si yo tengo una muestra que la trabajo un equipo LV, esto es para un RV, ¿hay como una comparativa? No, no hay una comparativa. ¿Por qué? Porque hay que aprender que cada equipo hace una fuerza diferente y por lo tanto tiene un alcance en la medición pues también diferente. Tiene una escala total de medición diferente. No es lo mismo trabajar con un equipo LV a con un equipo RV. De ahí el por qué también las agujas cambian. Y por eso volvemos al punto. Si dependemos de la condición de aguja y velocidad, y si a eso le agregamos el rango de nuestro equipo, es que no podemos hacer como que un match, no hay una extrapolación. Luego me comentan, no, esto no existe. Y esto lo vemos todavía más claro cuando hacemos la verificación de nuestros equipos. Ahora, en la parte de abajo vienen también algunos modelos especiales, porque también los podemos encontrar dentro del mercado. Existen los modelos que son 5 veces el valor de LV. Existen equipos que son de 1/4 del valor de RV. Existen equipos 2 veces el valor de HA y hasta 5 veces el valor de HB. Como lo podemos observar, pues sí, es importante identificar todas estas cuestiones, porque cuando nosotros estemos verificando nuestros equipos, pues debemos también de observar qué rango nosotros tenemos para estar seguros de que lo que vamos a aterrizar en papel nos va a coincidir y que la verificación pues tenga sentido. Entonces, ya una vez explicado esto, vamos a pasar al siguiente slide. En nuestro siguiente slide vamos a hablar de la verificación de precisión. Hace un rato mencionamos, cuando vimos lo que significaba el Full Scale of Range, que nosotros tenemos una precisión. Esta precisión la volvemos a recordar aquí, que siempre va a ser el 1% del valor de la escala total de medición. Este valor va a estar siempre presente. Por eso les decía, este es fijo. No importa si nosotros tenemos un equipo análogo o un equipo digital o un equipo digital programable. Este valor siempre lo vamos a mantener y por eso es que dice el slide, todos los viscosímetros Brookfield garantizan una precisión del más o menos 1% de la escala total de medición. Vamos a tomar el ejemplo y vamos a explicar cómo lo hacemos en el equipo análogo. Recordemos que para hacer la verificación, todo este procedimiento también viene explicado en nuestro manual de usuario. De ahí es donde tomamos esta simulación o este ejemplo. El ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos un equipo análogo LVT, o sea, es un equipo de baja viscosidad. Vamos a trabajar con la aguja número 63 o LB3 y vamos a tener que utilizar un vaso de precipitados de 600 mililitros. La velocidad a la cual nosotros vamos a trabajar es de 30 RPM y la lectura en el dial, en nuestro disco rotatorio, tiene que llegar al 100% en el ejemplo. Si nosotros tenemos esta consideración, pues ¿qué es lo que vamos a hacer?
Suponiendo que esta condición se da, lo que tenemos que hacer es ir a nuestra tabla, que como les mencioné, esta tabla ya viene incluida en nuestro viscosímetro análogo, y vamos a buscar la correspondencia con lo cual nosotros estamos haciendo. Cuando tenemos un equipo análogo, tenemos que utilizar la tabla y buscar el valor de la aguja con la cual nosotros estamos trabajando y hacer match con la velocidad a la cual se está operando el equipo. En este caso mencionamos, tenemos la aguja número 63 y vamos a trabajar a 30 RPM. Entonces, encontramos en nuestra tablita la combinación correspondiente. Dice la tablita que el factor de conversión a 30 RPM es de 40. Entonces, tomando este valor, nosotros tenemos que nuestro factor es 40 y hacemos la operación. Vamos a sacar la escala total de medición de nuestro equipo análogo. Nuestro equipo análogo nos diría esto, que si yo multiplico el 100% de torque por 40, voy a tener un valor de 4000 centipoise. Entonces, recordando el ejemplo de hace un rato, esta es mi tolerancia, mi valor máximo. Es el valor que yo voy a encontrar con esa condición. Y si nosotros queremos sacar la precisión de nuestro equipo, pues sabemos que es el 1%. Entonces, nada más hacemos la operación rápida. El 1% de 4000 centipoise, ¿cuánto es? Pues son 40 centipoise. Ahora sé que este equipo análogo tiene una precisión, al menos utilizando esta combinación de aguja y velocidad de 40 centipoise. Y así es la forma en que nosotros vamos a encontrar la escala total de medición con nuestro equipo análogo y pues también su precisión. Son operaciones muy sencillas y que ahorita pues van a ir tomando sentido conforme vamos a hacer una demostración. Pero ojo, así es como sacamos el valor en nuestro equipo análogo. Nota, porque esto también es importante. Mencionamos que podemos hacerlo con nuestras agujas convencionales. Sin embargo, también recordemos que dentro de los viscosímetros tenemos algunos accesorios en los cuales nosotros vamos a tener una geometría diferente. Estos accesorios, ¿cuáles son? Estoy hablando de los accesorios que trabajan con las geometrías de los cilindros concéntricos o cilindros coaxiales. Cuando nosotros tenemos accesorios como lo son el termocel, el well adapter o el adaptador de muestras pequeñas, son accesorios con los cuales nosotros podemos hacer la medición también para la verificación. Pero ojo, cuando nosotros trabajamos con este tipo de accesorios o geometrías, la precisión no es del 1%, sino que es de más o menos el 2%. Entonces, esto es importante para que nosotros también lo consideremos. Si queremos hacer la verificación con nuestros accesorios, vamos a recordar que no vamos a utilizar el 1%, sino el 2%. Esto aplica solamente para las geometrías, y lo vuelvo a repetir, de cilindros concéntricos o cilindros coaxiales. Y otra pregunta que también quizás puede salir, oye, yo tengo un accesorio que se llama Helipad, con el Helipad puedo hacer la verificación. El manual de fabricante nos dice que con el Helipad no se puede hacer la verificación. ¿Por qué? Porque es un accesorio en el cual la aguja no se mantiene estática, adicional a que pues ya no es un disco y la superficie de contacto no es la suficiente para poder realizar la medición. Entonces, esto vamos a llevárnoslo. Por eso está la nota ya aclaratoria y vamos a pasar al siguiente slide. Para los que nunca habían visto la tablita se ve de esta forma. Esta tablita, les recuerdo, viene con el equipo análogo. Únicamente viene con este equipo. No vamos a encontrarla en otro. ¿Por qué? Porque la tablita desaparece al momento en que nosotros tenemos una tarjeta programada en nuestro viscosímetro y que ya nos da el valor de manera automática. Entonces, es importante. La tablita solamente viene para los equipos análogos y vienen dos formatos. Uno similar al que vimos en el slide anterior, que viene en forma de una etiqueta que podemos pegar en nuestro cabezal, y viene la tablita que vemos en pantalla, en la cual, pues literal, es una tabla de plástico en la cual nosotros pues vamos a buscar estos factores de conversión. De hecho, como lo ven en pantalla, se llama Factor Finder. Por eso les decía, el equipo análogo no nos da una lectura directa de viscosidad, sino nos da una lectura de porcentaje de torque, y es por eso que nosotros tenemos que hacer
esta multiplicación por este factor para ahora sí tener el valor de viscosidad. Otro punto importante, la precisión del fluido. Recordemos que nosotros para trabajar necesitamos un valor de referencia. El valor de referencia nos los va a dar un fluido, en este caso un estándar de viscosidad. Recordemos que dentro de Brookfield tenemos la parte también de los estándares. Tenemos estándares de diferentes valores. Los estándares están disponibles desde el valor de 5 centipoise, 10 centipoise, 50 centipoise, 100 centipoise, 500 centipoise, 1000 centipoise, 5000 centipoise, 12500 centipoise, 30,000 centipoise, 60,000 centipoise y 100,000 centipoise. Tenemos una variedad bastante amplia de estándares, pero que como lo dice aquí el slide, así como el equipo tiene una precisión, pues también nuestro estándar tiene un valor, tiene una precisión. En este caso también es del 1% del valor que ya aparece sobre el certificado de nuestro estándar. Recordemos que todos los estándares deben de venir acompañados de un certificado. En este caso, el certificado, como cualquier certificado que nosotros veamos de otros parámetros, debe de venir con un valor trazable. En este caso, este valor es trazable y es justamente un valor que viene estipulado ahí y que también pues lo garantiza alguna entidad. En este caso, los estándares de Brookfield tienen trazabilidad NIST. El NIST es el National Institute of Standards and Technologies que se ubica en Estados Unidos. ¿Este valor es válido aquí en México? Sí, porque nosotros aún mantenemos un tratado de libre comercio con ellos y sería como si nosotros les enviáramos un certificado trazable ante quién, pues ante la entidad mexicana de acreditación o también ante el CENAM. Entonces, estos certificados son válidos y los pueden ocupar ustedes para hacer sus verificaciones, pero recordando siempre lo que les acabo de indicar, la precisión que se va a marcar para estos fluidos es del 1% de su valor. Ahora, ¿cómo se ven los certificados? Pues aquí hay un ejemplo muy visible. El certificado es una hoja que viene normalmente envuelta dentro del frasco donde se contiene nuestro estándar y tiene esta forma. El certificado, como les comenté, nos va a arrojar justamente el valor. Aquí como ejemplo nos dice el valor con el cual nosotros solicitamos nuestro estándar es de 60,000, pero ya su valor real es de 60,670. Nos está indicando a qué condiciones se obtiene ese valor. En este caso, nos dice que es a 25 grados centígrados y 77 grados Fahrenheit, su equivalente, ¿no? Entonces, ya sea que lo quieran trabajar, yo sé que no van a trabajar en grados Fahrenheit, pero es importante aclarar esta parte. Entonces, cuando nosotros trabajemos con nuestro estándar, si queremos encontrar el valor real, ya sabemos que nuestro estándar debe de estar en una condición de 25 grados centígrados. Ahora bien, nosotros también observamos que pues está la parte trazable, ¿no? Nos indica, perdón, con qué instrumento fue obtenida esta medición y pues nos da tanto el número de serie como el indicador para el termopar o el sensor de temperatura que se ocupó. Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar. También viene una fecha de caducidad de nuestro estándar. Aquí en el ejemplo, el que se tomó, dice que caduca el 3 de noviembre de 2022. Ahora, recordemos que tiene el 1%. ¿Cómo lo calculamos? Muy sencillo. Nuestro valor es de 60,670. Si yo solamente quiero obtener el 1%, hago la operación y sé que el 1% del valor es de 606.70. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando, vamos a recordar también este valor en la precisión de nuestro estándar, porque lo que al final vamos a hacer es un acumulador. Ahorita lo vamos a observar más adelante. Ahora, la precisión en la medición. Vamos a poner otro ejemplo. Ya observamos la escala total de medición, ya vimos la precisión de nuestro equipo, ya vimos la precisión de nuestro estándar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues la precisión en la medición. ¿Qué es lo que yo voy a considerar? ¿Qué es lo que dice nuestro slide? Para que nosotros hagamos la verificación,
Debemos de considerar, como yo lo decía, el acumulado, las precisiones tanto de mi equipo como de mi estándar de viscosidad. Esto es muy importante porque ya vi de dónde vienen ambos valores. Ejemplo, nuestro ejemplo dice lo siguiente: tenemos un viscosímetro modelo de V2THA en el cual nosotros vamos a trabajar a 30 RPM con la aguja HA4 o número 4. Nuestro fluido de verificación es de 1000 centipoise a 25 grados centígrados. Entonces, vamos a sacar, voy a mi viscosímetro, pongo esa condición de aguja y de velocidad y obtengo que la precisión en la medición de mi viscosímetro ya es de 133.33. En mi estándar, yo ya sé que es de 10%, perdón, de más o menos el 10%, el 10 porque vale 1000. Y finalmente, la precisión en la lectura, ¿cuál va a ser? Pues es ese acumulado. Considero el 133.33 y los 10 que tengo del estándar y me da un total de 143.33. Este valor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues lo voy a considerar, si mi fluido es de 1000 centipoise, ya sé que tengo 143.3 hacia arriba o 143.33 hacia abajo. Por lo tanto, mi intervalo de aceptación o mi criterio de aceptación debe de estar, si mi viscosímetro me da un valor de 856.67 o 1143.33. Si el valor que arroja mi viscosímetro con ese estándar está entre estas dos variables, entre este límite inferior y este límite superior, significa que mi equipo está bien. Entonces, así es como yo voy a hacer este criterio de aceptación. Tengo que calcular esos dos límites. Ahora, es importante porque nosotros nos guiamos siguiendo también lo que nos dice el fabricante. El fabricante nos dice, pues no basta con una lectura, sino que tienes que hacer una corrida de 3 lecturas. 3 lecturas a 3 velocidades diferentes. Vamos a mantener solamente la aguja, con lo cual nosotros vamos a jugar es únicamente con nuestras velocidades. Entonces, así es como nosotros vamos aterrizando poco a poco la verificación. Tengo que tener una escala total de medición. De esa escala obtengo el valor de precisión de mi equipo. Tengo un estándar, tengo un certificado, tomo el valor real a 25 grados centígrados y le saco la precisión. Lo sumo, tengo ya un límite inferior y tengo un límite superior para hacer ahora sí la verificación en mi equipo. Ahora, el estándar también tiene un punto crítico, que tiene que tener un equilibrio térmico. Si nosotros no cuidamos esta consideración, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nuestro estándar, aunque nosotros tengamos el certificado, pues ¿qué va a suceder? No es lo mismo medir ese estándar a 28 grados centígrados que a 25. El valor cambia. Recordemos que a mayor temperatura que voy a tener, menor viscosidad. Y a menor temperatura que voy a tener, mayor viscosidad. Si mi estándar no está en un equilibrio, no está temperado, nosotros nunca vamos a obtener una correcta verificación, porque claramente el estándar me está marcando a mí el punto de partida. El punto de partida son los 25 grados centígrados. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Como lo mencionamos, pues aquí a final de cuentas ya sabemos que el vaso de precipitados está estandarizado, es un vaso de precipitados de 600 mililitros. En la cristalería se llama Low Griffin Beaker, en español pues un Griffin bajo, un vaso de precipitados Griffin bajo de 600 mililitros y el estándar antes de nosotros hacer nuestra verificación, y esto es importante, pues debemos de considerar un lapso para temperarlo. Si nosotros, ejemplo, tenemos un estándar que puede estar entre los 5 y los 500 centipoise, por lo menos debemos dejarlo acondicionándose 1 hora. Si nosotros tenemos un estándar que va de 1000 a 12500, tenemos que dejarlo por lo menos 2 horas atemperándose. Y si tenemos un estándar que va de 30 a 100,000, la recomendación es dejarlo por lo menos 4 horas. ¿Esto para qué? Pues para alcanzar ese equilibrio. No podemos forzar para que nuestro estándar dé esa condición, ese valor que aparece en el certificado. Es importante tener esta condición de temperatura totalmente fija.
no darle una libertad, una holgura. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a dar. Esto es muy real. Por eso les decía, la relación de temperatura contra viscosidad es muy importante y no solamente cuando verificamos nuestros equipos, sino también cuando estamos realizando las mediciones cotidianamente. No podemos esperar repetibilidad en nuestro resultado si nuestra condición de temperatura no está estandarizada. Y esto es mucho más claro cuando hacemos la verificación. Ahora, ¿hay una tolerancia de aceptación? Sí. Si nosotros mantenemos el valor de nuestro estándar entre más o menos 0.2 grados centígrados, es más que suficiente. O sea, sí tenemos una cierta holgura, pero no es tan amplia. Significa que nuestro estándar lo podemos tener a 25.2 o a 24.8 grados centígrados y podemos obtener una buena lectura, pero si se sale de fuera de esta variable, pues claro que podemos tener quizás ahí un pequeño sesgo. Entonces, es importante cuidar el valor de temperatura en nuestros estándares. Ahora, también sabemos que no solamente tenemos los viscosímetros estándares, sino que también hay alguna serie de equipos que son diferentes, tienen condiciones, pues que son aplicaciones especiales. Entre ellas está el KU, el viscosímetro CAP y el Wells Brookfield Conoplato. Para estos fines, pues también tienen sus estándares, son estándares especiales en algunos casos, lo que son para el KU y para el CAP. En nuestro equipo Conoplato Wells Brookfield podemos ocupar el estándar de silicón tradicional, pero pues también tenemos que esperar un acondicionamiento. En el caso de los equipos CAP, perdón, sí, CAP 2000, Conoplato, y que utilicemos accesorios como lo son el UL adapter, el termocel o en este caso el adaptador de muestras pequeñas que tengamos las geometrías de cilindros concéntricos, vamos a requerir de que por lo menos nuestro estándar esté ahí de 10 a 20 minutos. ¿Por qué es un menor tiempo? Porque recordemos que estos accesorios o la geometría conoplato requieren volúmenes pequeños de muestras. Al ser un volumen tan pequeño, no tarda tiempo en alcanzar este equilibrio. Y en el caso especial de los estándares KU, debemos de atemperarlos por lo menos de 1 a 2 horas. Los estándares para estos equipos KU son estándares que vienen en Krebs, no vienen en Centipoise, porque recordemos que los equipos KU están específicamente hechos para medir en estas unidades. De hecho, por eso son KU, porque son Krebs Units. Son equipos que cumplen con una norma que es la ACTMD 562 y por eso no puedo ocupar un estándar que diga Centipoise, sino tengo que irme al estándar especializado que dice Krebs. Cuando utilice mi estándar de Krebs, debo de esperar o de atemperarlo por lo menos de 1 a 2 horas. Entonces, como lo ven, es muy importante este parámetro, no podemos dejarlo pasar por alto. Ahora, ya aterrizando todo lo que vimos hace un rato, vamos a hacer la siguiente tabla. Esta tabla nosotros la podemos hacer en un Excel, la pueden ustedes ir elaborando a detalle, pero ¿qué es lo que significa esta tabla? Es con la cual nosotros vamos a verificar nuestro viscosímetro. En este caso, viene aquí ejemplificada, viene aquí con un ejemplo sencillo. Ahorita lo vamos a hacer de manera práctica, pero les voy a explicar la tabla. Cuando nosotros construyamos nuestra tabla, vamos a hacerla de la forma que está estructurada ahí. Vamos a poner de la columna a la columna I. Cada columna va a tener un significado en particular. La columna A, ahí nosotros vamos a colocar el valor de nuestro estándar, el valor que aparece en el certificado. Si dice 1000, le ponemos 1000. Si dice 980, 980. Si aparece 60,200, 60,200. El valor que aparezca en el certificado a 25 grados es el que vamos a colocar en la columna A. En la columna B, nosotros vamos a colocar el 1% del valor de A, o sea, vamos a sacar la precisión de nuestro estándar. Si sabemos que vale 1000, como está ahí en el ejemplo, pues el 1% es 10. En la columna C vamos a indicar el rango de nuestro equipo. ¿Se acuerdan que explicamos que hay diferentes rangos? Pues sí, es importante colocarlo para hacer match en lo que vamos a hacer. Luego vamos a indicar el valor de nuestra aguja, el código que tiene esta aguja. Recordemos que hay diferentes sets. Está nuestro set de agujas LV, nuestro set de agujas RV o nuestro set de agujas HA y HB.
o tenemos también nuestras agujas especiales, SC4, que son para el termocel o para nuestro adaptador de muestras pequeñas. Nosotros debemos indicar ese valor ahí. ¿Por qué? Porque nos va a servir de guía para qué, para encontrar ese valor de range, que el valor de range va a estar en la columna F. Ahorita vamos allá. En la columna E vamos a poner el valor de la velocidad a la cual nosotros estamos trabajando. 10, 20, 30, 55, 15. El valor que ustedes vayan a trabajar lo vamos a colocar ahí. En la columna F vamos a colocar ahora sí lo que nos arroje nuestra tecla de range o nuestro valor de range o nuestra operación de range, dependiendo del equipo que nosotros tengamos, análogo, digital. Ya sabemos este valor, dónde aparece y cómo encontrarlo. Lo colocamos ahí en la columna F. Luego en la columna G vamos a sacar la precisión de nuestro equipo con base en el valor de range que obtuvimos previamente. Recordemos que es el 1%, entonces es la operación, es el 1% del valor de la columna F. Ahora, la columna H, recordemos el criterio de aceptación que nos da el fabricante. El fabricante nos dice, para obtener un resultado debe de estar entre el 10 y el 100%. Entonces, los valores de torque que nosotros vayamos a colocar como recordatorio siempre deben de ser por encima del valor del 10%. Si estamos por debajo, ese valor no nos sirve. Y finalmente, la columna I. En la columna I nosotros vamos a colocar la lectura que ya nos dé nuestro viscosímetro con nuestro estándar. Ese valor lo tenemos que ir encontrando con base en las lecturas que nosotros vayamos a realizar. En este caso, hay 3 velocidades. El ejemplo aquí es 10, 20 y 40. En el caso ideal nos debería de dar siempre 1000, pero bueno, ya vimos que esto puede ir variando. En la parte de abajo hay otra columna, la cual es la columna del criterio de aceptación. En este caso, nosotros ahí construimos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. ¿Se acuerdan que hace rato explicamos cómo se hacía esta operación? Es el acumulado de la precisión tanto del equipo como de mi estándar. Entonces, el límite inferior, yo sé que el límite inferior es la columna A menos el valor de mi columna B más el valor de mi columna G. Ahí está mi límite inferior. Mi límite superior es igual a la columna A más el acumulado de B más G. Ahí está mi límite superior. Recuerdan que dijimos, si nuestro valor está entre esas condiciones, significa que el equipo está dando la condición, está cumpliendo el criterio, por lo tanto, es una lectura pues verdadera. El equipo pasa a este punto. Entonces aquí vienen 3 puntos, es un ejemplo ideal y pues ahí nos dice que todo es verdadero, ¿no? Que todo pasa. Estamos respetando la idealidad. Pero ojo, no hay idealidades y por eso es que a continuación nosotros vamos a hacer una demostración de lo que está en esa tablita. Entonces, ahorita, si ponemos ya la pantalla grande, por favor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Aquí ya tenemos, a ver, permíteme tantito, ahorita vamos a salir otra vez en pantalla a cuadro. Listo. Aquí estamos en pantalla. A ver, espérenos tantito, ahorita me está aquí avisando sistemas que todavía no nos vemos. Listo, creo que ya estamos aquí en pantalla. Nosotros aquí ya tenemos un sistema acoplado. Si se dan cuenta, tenemos un recirculador, tenemos nuestro viscosímetro, tenemos aquí nuestro estándar que ya tiene un rato aquí atemperándose para hacer este ejemplo. Y pues también tenemos aquí una computadora en la cual viene pues el Excel que mostramos hace un momento. Entonces, aquí nosotros ya tenemos nuestro estándar. Es un estándar que comercialmente hablando tiene un valor de 1000 centipoise, pero en su valor de certificado es de 980 centipoise. Entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a ponerle, ahorita vamos a hacer esta operación. Aquí está ya, 980. Es más, ahorita les verifico bien el valor. Permítanme tantito, voy a sacarlo del certificado para que todo sea adecuado. Entonces, ese valor es importante que lo coloquemos porque justamente es un valor que a nosotros nos va a servir pues de referencia. Son 987, se me fueron 7 centipoise, entonces pueden hacer la diferencia o no. Por eso es importante que tengan su certificado.
Entonces son 987. Yo lo que voy a hacer es, aquí tengo un viscosímetro LV, aquí ya está colocado que es LV. Lo que vamos a hacer es, vamos a indicarle y vamos a decirle a esta tablita que trabaje a las 3 velocidades consecuentes. No vamos a ponerle que trabaje a 5, a 15 y a 25. Y lo que vamos a hacer es, pues, proceder a darle la operación a nuestro equipo. Ahorita, para que sea más fácil, nuestro sistema está acoplado al nuevo soporte Helipad Stand Quick Action para que esto, pues, sea más práctico, ¿no? Anteriormente, pues, con un soporte tradicional, nosotros tenemos que hacer el movimiento con la perilla, hacia arriba, hacia abajo. Aquí esto es totalmente automatizado. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Pues bueno, voy a proceder a hacer las pruebas. Acá en nuestro cabezal de nuestro viscosímetro, si me apoyan por favor, viendo acá el cabezal, le vamos a hacer un pequeño zoom, otro poquito más. Listo. Aquí lo que nosotros tenemos pues es nuestro equipo. Ya le indicamos que tenemos la aguja 62, que es con la cual nosotros vamos a trabajar, y ya tiene introducida la primera velocidad, que son 5 RPM. Lo único que tenemos que hacer, pues, es darle ejecutar a nuestra prueba para que veamos el primer resultado de la verificación de este equipo. Entonces, vamos a proceder a darle ejecutar. Aquí nuestro equipo nos está diciendo que está enlazado con nuestro HPQA y ya está haciendo la lectura. Entonces, ahorita le dimos una condición de paro automático o condición de fin de 45 segundos. Ahorita en esos 45 segundos también nos está indicando que estamos a 24.9, estamos cumpliendo el criterio de aceptación y pues solamente vamos a reportar el valor final que nos dé aquí nuestro estándar, ¿no? Ahorita vamos a observar, vamos a esperar a que dé la condicionante. Ya casi se nos acaba el tiempo y vamos a obtener el primer punto. Ahorita nada más vamos a esperar a que pasen esos 45 segundos y vamos a colocarlo en nuestra respectiva tabla. Entonces, ahí ya terminó. Si se dan cuenta, el Helipad hace que esto, perdón, el soporte HPQA hace que suba de manera automática. Yo ya no tengo que estar subiendo el cabezal, dejo la operación ahí y ya anoto el valor, que me indica que son de 978 centipoise. Procedemos con el siguiente. Quedamos que eran 15 RPM. Vamos a darle 15. Colocamos confirmar, damos ejecutar y volvemos a hacer que nuestro Helipad haga la operación de manera automática. Perdón, HPQA. Disculpen que me equivoque, pero es que HPQA es la abreviatura de Helipad Quick Action Stand. Entonces, todavía nos cuesta un poquito de trabajo adaptarnos al nuevo nombre de este accesorio. Ahorita nuevamente estamos esperando a que nos dé un resultado. Ahorita estamos viendo que como la sonda salió, pues claramente pues hay una modificación, ¿no? En la temperatura, pero pues a final de cuentas decimos que esto está temperado, por eso ya tenía ahí un rato, como ustedes lo observaron, teníamos el valor de 24.9 grados centígrados. Seguimos cumpliendo la condicionante. Ustedes aprecian cómo está girando aquí nuestra aguja, estamos haciendo la medición y vamos a esperar otra vez a que nos dé el valor. Le queda un segundo, termina y vemos cómo el Helipad hace la operación totalmente de manera autónoma. ¿Qué valor obtuvimos? Obtuvimos un valor de 984. Lo colocamos. Y pasamos al último punto. Vamos a programar la velocidad de 25. Colocamos 25, le damos confirmar y damos nuevamente ejecutar. Nuevamente vemos cómo el soporte Quick Action o HPQA hace la operación y solamente esperamos a que pasen esos 45 segundos para verificar ya la última condicionante, pues con nuestro valor que vamos a obtener ahorita. Si se dieron cuenta, lo único que hice es cambiar las velocidades. No estoy haciendo otra cosa más que cumplir lo que vimos hace un rato. Respeto una condicionante que es la misma aguja, respeto un estándar, respeto un rango, solamente modifico la velocidad para ver que nuestro equipo esté justamente cumpliendo la condición de la verificación. Que diga, pues bueno, que es un equipo que está funcionando
correctamente. Entonces, ahorita ya casi termina, faltan 5 segundos como lo aprecian en pantalla y vamos a dar paso a que termine. La lectura termina, como lo ven, el HPQA hace ya todo el movimiento. Ahorita yo solamente voy a tomar mi valor final, que son 979.2. Ahora sí, si me apoyan poniendo la cámara justamente aquí en la tabla, lo que nosotros vamos a apreciar aquí es que el equipo cumple con la condición de verificación. El equipo con el cual nosotros estamos trabajando está dentro de las especificaciones. Todos los valores son verdaderos, todos los valores están dentro de los límites o el criterio de aceptación. Entonces, es un equipo con el cual nosotros podemos trabajar de manera confiable. Como se mencionaba al inicio, las verificaciones las puede hacer cualquier usuario. ¿Qué es lo único que requiere? Pues requiere de un cierto tiempo y no es porque sea difícil hacerlo, sino que el tiempo que se requiere es justamente en el cual nuestro estándar se atempere, llegue a esa temperatura idónea para que nosotros podamos proceder a hacer la verificación y por lo tanto pues podamos ver si está cumpliendo dentro o no de este criterio de aceptación. Entonces, esta fue la demostración de nuestro equipo, ya fue la demostración de la parte teórica y pues si quieren pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden ir anotando en el chat. Ahí Cristian nos hará favor de leerlas y yo las voy a ir respondiendo. Entonces, ahí vamos a estarlas teniendo. También les recuerdo que ahorita se va a colocar una liga de SurveyMonkey en la cual ustedes pueden llenar ahí un formulario para que se les pueda extender pues también su respectivo certificado de asistencia a este webinar y pues también puedan dejarnos ahí a lo mejor que les interesa alguna cotización o quieren tener o tienen una duda más a fondo y con la cual a lo mejor no alcanzamos a responder ahorita por cuestiones de tiempo, todo lo pueden ir indicando a través de esta liga. Entonces, bueno, ya no le quito tiempo a Cristian para que nos pueda leer las preguntas. Muchas gracias, Tai. Y bueno, sí, empezamos con las preguntas y respuestas. Y la primera es de Pastor Antonio Jasso Chávez. Dice, ¿cuáles serían los criterios para poder escoger el número de aguja y velocidad? Híjole, muy buena pregunta. Aquí prácticamente la guía, como lo vimos, es nuestra escala total de medición. No es que venga una guía para escoger tanto la velocidad como la aguja. Es por eso, y ojo, que las personas que se dedican a calibrar equipos tienen que encontrar esta condicionante. Es lo que quita tiempo y por lo tanto es lo que cuesta encontrar la correcta combinación. Entonces, por eso no hay un ABC. Nosotros lo tenemos que ir viendo, pero nuestra guía, que prácticamente yo se las di aquí, es conocer justamente hasta dónde podemos llegar con nuestro equipo. Recordemos, el valor de Full Scale of Range siempre nos lo va a dar la combinación de aguja y velocidad. Si nosotros dejamos atada la variable de la aguja, podemos ir viendo con las diferentes velocidades si cumplimos con el criterio del estándar. Si yo hubiera puesto un valor por encima de los 1000 centipoise que vale mi estándar con la combinación que está aquí arriba, pues nunca hubiera dado un valor, me hubiera salido que estaba over range, o sea que estaba fuera de rango. O como lo vemos en los equipos, aparece el valor de significa que alcanzó el 100% de torque, que los resortes que vimos se tensaron tanto que ya no me pueden dar un valor. Entonces, esa guía la encontramos directamente en nuestro equipo. Pero pues ojo, no les puedo dar ahora sí que unas combinaciones, una serie de tablas, porque no existe esa guía, no existe ese manual. Muchas gracias. También nos comenta Ángeles Hernández. Para la verificación, ¿cuánto tiempo es el adecuado para considerar el valor numérico correcto? Ok, ¿cuánto tiempo es el que nosotros debemos de considerar que esté interactuando la aguja con nuestro estándar? Recordemos y todo lo hacemos con base a lo que dice nuestro manual de fabricante. El manual de fabricante nos dice que cuando nosotros tomemos una lectura, nuestra aguja por lo menos
de 5 vueltas. Y eso se refiere cuando nosotros estamos trabajando con velocidades muy bajas, que estamos hablando por condiciones debajo de un RPM. Pero si nosotros ya estamos trabajando a velocidades normales, vamos a decir arriba de un RPM, 1, 2, 3, 20, 50, 60, pues un tiempo bueno podría ser 45 segundos, un minuto. Aquí lo que nos importa es que justamente la lectura tenga esa repetibilidad. Ese tiempo, en esa consideración de 45 segundos, un minuto, la aguja ya dio más de 5 vueltas, pero lo que estamos viendo es la estabilidad de la lectura, qué tan bien o no se mantiene. Recuerden que este es un fluido newtoniano, aquí no va a haber variaciones, se va a mantener la lectura siempre. Entonces, por eso, con el tiempo que lo dejen ustedes interactuando de 45 segundos a un minuto, es más que suficiente. Muy bien. Nos pregunta también Pastor Antonio Jasso. Dice, ¿los estándares son establecidos por el proveedor y cada cuándo se actualizan? Ok, otra muy buena pregunta. Los estándares, como lo vieron, hay un catálogo muy amplio. También dentro de los estándares existen los estándares personalizados. Aquí luego en México, dependiendo de la región, también les dicen los customizables, ¿no? En inglés son custom, ¿no? Estos estándares personalizados se llaman así porque ustedes los pueden solicitar con un cierto valor, pero ojo, también no es que sea un valor muy amplio. Para que Brookfield lo fabrique, nos indica, tu estándar debe de estar, si no mal recuerdo, entre 100 centipoise y 70,000 centipoise. Cualquier valor dentro de ese intervalo, tú lo puedes solicitar, obviamente con un costo extra. Si no, pues tenemos los estándares tradicionales que los mencionamos, son el de 5, el de 10, hasta llegar a 100,000 centipoise. Ahora, ¿el fabricante establece alguna condicionante? No, pero sí te da alguna recomendación. Ejemplo, si tú estás trabajando con un equipo como el que tenemos aquí, que es un LV, se recomienda que trabajemos normalmente con un estándar de 500 o de 1000 centipoise. Puedes trabajarlo con uno de menos, pero pues vaya, por eso te decía, es un criterio que no está atado a algo, es solamente una recomendación que te da el fabricante. Si tienes un equipo RV, puedes trabajar con un estándar de 5000 centipoise. Y para verificar un equipo HA o HB, el fabricante dice con uno de 12,500 es más que suficiente. Pero pues también sabemos que dependiendo de nuestros usuarios o las especificaciones en protocolos internos que ellos tengan, pues a veces les indican, ¿sabes qué? Tú tienes que verificar con todos los estándares que puedas o con los valores que más se acerquen a las condiciones de la muestra. Entonces, pues no hay de otra más que trabajar con lo que se nos indica, pero no es algo que esté escrito literalmente en piedra. Por eso les digo, hay una libertad autónoma, son solamente recomendaciones para el uso de los equipos. Ahora bien, ¿cada cuándo se deben de cambiar? Como lo observamos, viene una fecha de caducidad en nuestro estándar, pero ojo, ¿el estándar caduca o no caduca? Es una pregunta que siempre existe. El estándar no es que caduque, sino que Brookfield puso esta fecha. ¿Por qué? Porque cuando no se llega cuando se llega a ocupar el estándar, existen ciertos riesgos y el principal riesgo es el de la contaminación. Si mi estándar se contamina, ya sea por una falta de limpieza, porque hay mucho polvo volátil y cae sobre el estándar, porque pasó un insecto y sin querer cayó el insecto dentro de nuestro estándar, pues esta contaminación, claro que va a afectar a nuestro estándar. Entonces ya no se puede garantizar el valor que aparece en el certificado. Tú lo que hizo Brooksy fue decir, bueno, si tú abres tu estándar y pasan estos 18 meses, lo recomendable es que lo cambies. Pero si no está contaminado, lo puedes seguir utilizando. Pues sí, sí lo puedes seguir utilizando, porque lo que venció fue el estándar. Pero claro, si el estándar ya está de color amarillo, verde, amarillo, tiene muchas burbujas porque a lo mejor tiene agua, tiene un insecto encapsulado, pues claro que ya no podemos garantizar esa cuestión. Entonces ahí la recomendación es cambiarlo. Pero pues también aquí, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las veces, aunque yo no haya abierto el estándar, se pasa el periodo, lo puedo seguir ocupando, pero no es algo que me sirva de manera legal, porque cuando me auditen, ¿qué es lo que va a pasar? Me van a pedir la documentación tanto del equipo como del estándar con el cual yo estoy trabajando, y pues claro que va a haber ahí pues un levantamiento, un hallazgo. ¿Por qué? Porque el estándar va a estar fuera del periodo, el certificado ya venció,
y pues no es algo que sea, pues que ocupemos para algo legal. Se puede mandar, obviamente, a calibrar otra vez el estándar si no se ocupó, pero ojo, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros queremos hacer eso, mandarlo otra vez con Brookfield sale muy caro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una exportación y luego una importación. Entonces ahí es donde dices, pues bueno, creo que me sale más barato comprar otro estándar. Y de ahí del por qué, pues la recomendación es que por lo menos después de 18 meses, que es normalmente la vigencia que traen los estándares, se deba de cambiar. Pero ojo, si se mantuvo cerrado, si estuvo ahí todo el tiempo, pues bueno, lo podemos seguir trabajando. Dentro de la plática, cuando Cristian empezó, me comentaba, oye, qué experiencia, que les pudiera yo comentar alguna de las experiencias que he tenido. Y pues sí, me ha tocado ver estándares que tienen 10 años. Ahí ya dicen que vencieron hace 10, siguen utilizándolos. ¿Por qué? Porque pues legalmente pues solamente no están reportándolo, quieren verificar que el equipo está bien, lo abren y lo vuelven a cerrar, está íntegro el estándar, pero claro, si van a calibrar, pues el que va a calibrar necesita que el estándar esté con un certificado vigente. Entonces, son cosas que pueden pasar, pero el estándar no caduca, la silicona no caduca. Perfecto. Asistente Anónimo nos dice, muy buena exposición. Muchas gracias. Alma Novelo dice, ¿un reómetro tiene la misma función que el viscosímetro? Ok, buena pregunta y pues la respuesta es sí. De hecho, recuerden, la viscosidad es algo que está dentro de la reología. La reología es la ciencia de la deformación de los fluidos. Entonces, en un reómetro podemos medir viscosidad. Claro que lo podemos hacer. Lo que sucede en el reómetro es que nosotros tenemos un campo más abierto de fuerzas para manipular o variables para intercambiar, ¿no? En los reómetros nosotros podemos hacer pruebas con base en el esfuerzo de corte, o sea, en la fuerza que yo quiero aplicar, en la velocidad de corte, o sea, ya no depender solamente de la velocidad rotacional, sino una velocidad de corte específica. O también lo puedo hacer si es un equipo oscilatorio por la frecuencia a la cual yo quiero que se haga ese movimiento. Entonces, pues claro que lo podemos hacer, claro que podemos verificar un reómetro y claro que también se necesita pues un fluido con trazabilidad, ¿no? Normalmente los reómetros utilizan aceites minerales para hacer sus verificaciones o sus calibraciones y también están disponibles en Brookfield este tipo de materiales. Perfecto. Rita Jiménez, ¿es necesario el arco protector para viscosímetro DBE? Ah, ¿sí me la puedes repetir, Chris? No te escuché muy Que bien. si es necesario el arco protector para cualquier viscosímetro. Ok, buena pregunta. Me imagino que al protector se refieren a esta pequeña pieza que está aquí. Esta pieza se conoce como el guardapierna. El guardapierna es un accesorio que solamente viene en los equipos en rango LV o RV, equipos de baja y viscosidad regular. Es un accesorio que sirve para darle estabilidad a las lecturas y solamente se va a ocupar bajo ciertas consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? La consideración dice que para verificar mi viscosímetro, yo debo de ocuparlo siempre y cuando yo trabaje con la aguja número 61 o número 62. ¿Por qué? Porque son lecturas en donde los fluidos con los cuales va a interactuar generan muchas ondas o vórtices. Recordemos que lo que yo estoy haciendo es una manipulación oscilatoria aquí. Estoy así, perdón, una oscilación rotacional en la cual mi aguja está cortando el fluido. Si lo queremos ver de otra forma, quizás más sencillo, estamos haciendo eso, estamos desplazando las capas de esta forma. Visualmente yo no lo puedo apreciar, pero aquí abajo sí se generan esas ondas o vórtices a lo largo de todo mi fluido. Al generarse eso, no tengo tanta estabilidad y mi porcentaje de torque tarda en estabilizarse. Lo que hacemos con esto es darles estabilidad, porque cuando se genere la onda, cuando esta viene, ¿qué es lo que va a hacer? La va a fracturar, va a evitar que llegue al origen. Cuando trabajamos en un equipo RV sucede lo mismo. Las agujas con las cuales trabajamos, si son la uno o la 2, agujas en las cuales los fluidos son de baja viscosidad y que generan mayor cantidad de ondas o vórtices, pues van a requerir la implementación del guardapierna. Pero si nosotros trabajamos con fluidos en los cuales las agujas son la número 3, la 4, la 5, la 6 del set RB,
pues ya no es necesario. Normalmente los fluidos ya no generan tantas ondas o vórtices. Y esto es muy claro. Si tenemos un ejemplo particular, es el estándar de 5 centipoise comparado contra el estándar de 12.500 centipoise. Si yo le hago el de 5 centipoise así, literal, parece agua y se mueve con mucha facilidad. Pero si le hago el de 12.500, le hago así, tarda en desplazarse, tarda en fluir. Entonces es por eso que con los fluidos de baja viscosidad es recomendable utilizar este guardapierna para darle estabilidad, inclusive en casos que también me han sucedido. Si ustedes trabajan con un fluido de 100 centipoise y no le ponen el guardapierna, la verificación no les da. Parece increíble, aunque sea un fluido de referencia, que esté cuidando la temperatura, que tenga el vaso indicado, que la inmersión de la aguja sea correcta, no me da. Y es por el simple hecho de que no se estabiliza la lectura. ¿Por qué? Por la generación de ondas o vórtices y que no tengo colocado mi guardapierna. Entonces, para eso se ocupa este protector. Me imagino que por allí iba la pregunta. Sí, Tai, tenemos 30 preguntas, entonces vamos a tratar de hacer más concisas las respuestas. Y nos pregunta Ernesto Holguín, ¿cada cuándo es recomendable hacer la verificación de los viscosímetros? Bueno, aquí esta pregunta va a variar dependiendo pues también las especificaciones internas que tengan por empresa. Hay lugares donde les dicen por cada lectura haz una verificación, es algo exagerado, tendrían que tener el sistema ya acoplado todos los días. Hay lugares donde les dicen pues hazlo una vez a la semana, hazlo una vez cada 15 días, hazlo una vez al mes. Lo recomendable es que por lo menos en la semana lo hagamos una vez, pero si les dicen que lo hagan una vez cada lectura o una vez cada 15 días, pues tenemos que acotarnos a lo que nos dicen por procedimiento interno, pero con una semana sería más que suficiente que nosotros hagamos esta verificación. Perfecto, entonces con base en sus protocolos. Armando Rodríguez, ¿de qué depende la selección del estándar? ¿De qué depende la selección? Pues justamente de dónde queremos verificar. Si nosotros tenemos un estándar de 10, pues significa que voy a estar enfocándome en que las lecturas que estén a esa condición las voy a encontrar y mi equipo está bien. Si quiero encontrar una lectura o sé que mi muestra está cercana a los 50,000, pues el estándar más cercano es el de 30,000 o el de 60,000. Entonces tendré que trabajarlo esa condición. Todo obedece a lo que nosotros querramos encontrar o querramos ver que nuestro equipo está dentro de las condiciones de nuestras muestras. Entonces, esto también no es que esté algo fijo. Lo vuelvo a repetir, hace rato mencionamos qué estándares se enfocan a los rangos por recomendación del fabricante. Muy bien, nos pregunta Adán Santiago, durante las mediciones, ¿es recomendable limpiar el spindle después de cada lectura? Durante las mediciones, si nosotros estamos ya trabajando con nuestras mediciones tradicionales, convencionales, que no está el estándar, sí es necesario, porque hay veces que las muestras, si son muy espesas, muy densas, se quedan adheridas aquí a nuestra aguja. Entonces sí, hay que limpiarla y colocarla otra vez. En el caso del estándar, podremos mantenerla aquí para que fuera visual. Yo le dije al soporte que subiera cada que terminara. Le pude haber dicho que se quedara ahí y hacer la medición. Solamente tendría que cambiar la velocidad. Entonces, pues sí, la recomendación sí sería limpiarlo si estoy de manera convencional en mis muestras. Si estoy haciendo la verificación, podría dejarlo aquí y solamente manipular la velocidad, como se les acomode más. Perfecto. Armando Rodríguez, ¿para la verificación solo se debe usar un estándar? Aquí va a depender de lo que les diga. Si es algo interno, pues también lo que digan sus protocolos. Si ustedes se dedican a la calibración, pues es lo que les diga a su cliente. Si él dice quiero 5 puntos con 5 estándares diferentes, pues hay que hacer los 5 puntos. Entonces, no hay algo que esté fijo ni establecido. Ojo, el protocolo de calificación del fabricante solamente especifica que es con un estándar, con una sola aguja a 3 velocidades diferentes, pero eso es lo que dice el protocolo de fabricante. Si el protocolo es personalizado, pues ahí va a venir lo que tenga que venir. Como les decía, 5 puntos, 5. Si dice 3, 3. Si dice 10, pues 10 serán. No hay algo que esté fijo. Excelente. Verónica Gómez, duda, ¿por qué sí se puede verificar el sistema así, pero no se puede calibrar? Bueno, aquí importante, ojo, nosotros hicimos una verificación, no hicimos una calibración. Si calibráramos, significaría que yo tendría que tener un curso, tendría que tener un certificado y tendríamos que tener a la vez la empresa una certificación
con trazabilidad y también cumplir con la parte de las especificaciones, cumplir la norma que dice la EMA, en la cual nosotros somos un laboratorio acreditado para la verificación y calibración de viscosímetros rotacionales, pero resulta que no tenemos eso. Entonces, no calibramos, verificamos, pero la calibración es prácticamente lo mismo que hicimos aquí, solamente pues teniendo la documentación correcta. Entonces, pues no es que no se pueda, sí podemos hacer una calibración, pero tendremos que tener pues los requisitos para cumplirla, ¿no? Y emitir obviamente ese certificado que tiene validez ante un organismo. Nos dice Marlene Vázquez, gracias por la exposición, el contenido siempre muy interesante y útil. Bernardo Lucas, ¿es necesario tener un regulador de temperatura de fluido a, a determinar la viscosidad? Sí, siempre va a ser necesario, no nos podemos zafar de eso. Si el estándar no estuviera a esa condición, créeme que batallaríamos mucho. Por eso la explicación decíamos durante los slides, a mayor temperatura yo voy a tener menor viscosidad. Si aquí yo tuviera 28 grados centígrados, no me va a dar el valor de 987 centipoise, voy a tener uno diferente y cuando esté verificando, no me va a dar. Entonces allí es un error humano. Por lo tanto, si yo quiero tener todo acondicionado, claro que debo de tener mi recirculador y debo de controlar la temperatura. Maritza González, ¿un estándar sirve después de su fecha de caducidad? Sí, lo mencionamos hace un rato, sirve siempre y cuando no esté contaminado, pero si está contaminado, lo mejor es desecharlo. Ana Kunachi, buenas tardes. ¿Los estándares sirven solo para la viscosidad aparente o son los mismos para viscosidad dinámica? Ok, recordemos que son sinónimos, viscosidad aparente y dinámica es lo mismo. Si nosotros quizás estamos hablando de viscosidad cinemática, pues ahí sí es otro estándar, pero viscosidad aparente, viscosidad dinámica es la misma. Perfecto. Susana Cortés, ¿cómo se hace el desecho de los estándares? Ok, los estándares, en este caso, si ustedes requieren desecharlos, contamos con las hojas de seguridad. Mándenos un correíto, por favor. Oye, ¿sabes qué? Quiero la hoja de seguridad del estándar de 5000 centipoise. Se les envía, ahí viene la hoja y viene cómo desecharlo. Muy bien, Jonathan Flores, ¿la verificación se puede hacer con los dice, huesillos de uso o unos especiales? No, la verificación la podemos hacer con los husillos, con las agujas, con las espíndolas, con los spindles, como le quieran decir. ¿Por qué? Porque es nuestro instrumento de medición. Ahora, si también nuestras agujas ya están chuecas, ya están dañadas, ya están rayadas, pues claro que no me van a funcionar, va a estar mal hecho. Por lo tanto, al menos garantizar que mi instrumento, que son las agujas, estén también bien, valga la redundancia. Chris, estás en mute. Perdóname. Ariadna Velázquez, ¿se puede hacer una limpieza adicional de las agujas con acetona, por ejemplo, para remover mejor los residuos después de lavarlos? Sí, podemos hacer una limpieza extra. De hecho, recuerden, las agujas son de acero inoxidable 302. No hay problema si ocupan algún solvente. Claro que lo pueden usar, claro que lo pueden limpiar. Y pues la aguja garantiza la resistencia tanto mecánica y química por ser de este acero. Si quieren algo más fuerte, también hay de acero inoxidable 316. Nos dice Daniel Kopka, ¿qué equipo es recomendable para un yogur bebible o batido? Ok, bueno, aquí ya nos salimos un poquito del tema, pero para yogures bebibles, lo recomendable es trabajar con un equipo LV. Recordemos que los yogures bebibles se parecen mucho a qué? Pues a la leche o tienen una consistencia un poquito más alta. Entonces, lo recomendable es trabajarlo con un equipo LV. Perfecto. Alma Novelo, gracias. Excelente exposición. Me despejó varias dudas. Felicitaciones. Muchas gracias. Guadalupe Valentín, para el caso de fluidos no newtonianos, ¿se podría establecer una especificación de viscosidad más o menos en tipoas entre lecturas de una muestra? ¿Existe alguna guía para esto? No, lamentablemente no existe una guía. Y pues recordemos, si tenemos un fluido newtoniano, pues claro que vamos a batallar, pero recordemos que siempre podemos encontrar la correcta combinación de aguja y velocidad para también establecer la metodología. Ojo, recuerden que los fluidos no newtonianos son independientes o dependientes del tiempo y también pueden depender del esfuerzo que se les aplique o no. Entonces, es algo que nosotros debemos también de investigar cuando nosotros realicemos
la medición de viscosidad, porque de ahí va a depender cuánto tiempo lo deje y también qué tanto esfuerzo le voy a aplicar, o sea, con cuál aguja yo voy a trabajar. Entonces, no hay una guía, no hay un compendio para establecer esa condicionante. Perfecto. Emigdio Montealegre, ¿qué pasa si yo utilizo un vaso más grande, por ejemplo, de 100 mililitros, de 1000 mililitros, es decir, de un litro? Ok, un vaso de un litro, ¿qué pasaría? No nos da. ¿Por qué? Recuerden que la boquilla se va alargando. Al alargarse, hacemos que la frontera, la delimitante que tiene el vaso, cambie. Si esto cambia, también la lectura va a modificarse. Cuando Donald Brookfield, el creador de estos equipos, diseñó este instrumento, ¿qué fue lo que hizo? Lo mismo que tenemos aquí. Acotó todas las condiciones y por eso es que es muy claro el manual. Dice sujetarnos a un vaso de tales características, de tal capacidad y respetar hasta dónde es la correcta inmersión de las agujas. Entonces, un vaso de 1000 litros con la cantidad de estándar que nos pide, nos va a faltar, inclusive el soporte no va a bajar, vas a tener que meter más estándar. Entonces, no, mejor respetemos lo que nos dice el fabricante. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por esta trama, por esta curva. Lo mismo sucede con un vaso de menor tamaño. No nos va a dar el valor, no vamos a poder verificar. Muy bien. Ángeles Hernández, excelente ponencia. Ivonne Pérez, en caso de que no cumpla el viscosímetro después de la verificación, ¿estos se pueden ajustar y de ser así, cómo se realiza? Ok, excelente pregunta. Y si pensaban que lo podían hacer ustedes como usuarios, lamento decirles que esto no se puede hacer. Si el equipo no pasó la verificación, se requiere hacer un ajuste directamente, ya sea con el proveedor o con el distribuidor. En el caso de Brookfield, la venta aquí en México es por distribución. Nosotros somos distribuidores autorizados. ¿Y por qué es así? Para ajustarlo, el equipo le tenemos que retirar esta tapa, tenemos que ponerle una llave especial, una llave de servicio y ajustar tanto mecánicamente como digitalmente. Entonces, por eso es algo que no se puede hacer a nivel de usuario. Se requiere ya que se mande con una persona que tenga el conocimiento y la técnica para poder realizar el ajuste del equipo. Perfecto. Ivonne Pérez, en caso de que no cumpla el viscosímetro después de la verificación, perdóname, esto ya es el que acabo de leer, dice Soram Quiroz, ¿hay algún método de revisión para saber si las agujas aún son funcionales, ya que con el tiempo comienzan a tener bamboleo y desgaste? Ok, una forma de verificar las agujas y como comentario también, hoy rápido me tocó ver un viscosímetro que el día de hoy llegó a servicio. Si nosotros tomamos las agujas, inclusive viéndolas así directa, se ven pandeadas, se nota que ya tienen un desgaste. Si queremos estar seguros, ¿qué es lo mejor hacer? Poner una superficie oscura y verlas contra esa superficie y hacer el movimiento como si la rotáramos. Ahí se van a dar cuenta si las agujas están pandeadas. Otra cosa también, puede que la aguja esté bien, pero lo que produzca ese movimiento oscilatorio errático o que se está pandeando la aguja es que la flecha y el soporte ya están desgastados y esto es una pieza de refacción, es un mantenimiento el que se requiere para que el equipo se vuelva a ajustar. Entonces, pues bueno, tenemos ambas opciones, o es la aguja o también ya puede ser el equipo. Excelente. Eduardo Ruiz, ¿es válido que se pueda mandar a calibrar un estándar con un laboratorio acreditado por temas de caducidad? Sí, es totalmente válido. Si aquí en México hay un laboratorio que lo pueda hacer, si el estándar está íntegro, si por ejemplo, como lo mencioné en el ejemplo, lo dejaron ahí, se les quedó en el estante y caducó, o el certificado caducó, mejor dicho, hace 2 años, pero siempre estuvo cerrado. Si hay alguien que pueda darle un certificado nuevo, adelante, lo puede hacer, no tendría ningún inconveniente. Muy bien. Nos pregunta Jessica Vázquez Pérez, ¿cuál es la diferencia entre una verificación y una calibración? Bueno, eso ya lo comentamos hace un rato. La verificación la puede hacer cualquier persona. La calibración tiene que ser una persona que esté acreditada ante el parámetro y que pueda extender y que esté respaldado por una organización para dar ese certificado en el cual se dice que el equipo está cumpliendo con los valores que dice también el fabricante. Pero hay un medio legal ya para eso. Entonces, esa es la diferencia, que no todos podemos calibrar. ¿Por qué? Porque no tenemos justamente ese alcance en cuestión de qué?
pues de papeleo de acreditaciones. Muy bien. Armando Rodríguez, ¿por qué se deben usar tres velocidades diferentes durante la verificación? Esa pregunta es muy buena. ¿Y por qué? Lo que queremos ver es una linealidad. Recordemos que lo que hacemos también es un gráfico. Si nosotros hacemos un gráfico de un solo punto, ¿creen que nos dé un valor correcto? Pues puede ser que esté correcto, pero yo requiero una comparativa, requiero ver más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos más valores. Podemos entregar tres, pero es lo que dice el fabricante. Nuestros compañeros, citando el ejemplo, cuando ustedes envían el viscosímetro acá con equipar con nosotros, mis compañeros de servicio no entregan tres valores, les entregan una corrida como de 10 o 12 valores, justo para verificar esa linealidad y ver que el equipo, al menos en el espectro casi completo de velocidades, está cumpliendo y está dando pues valores correctos. Entonces, no es que esté escrito, no es que solamente sean tres porque sí, pueden ser más, pero obedece a qué? A que queremos ver esa linealidad, esa función, si el equipo está bien o está mal. Perfecto, bueno, ya no nos va a dar tiempo, ya vamos contra reloj, todavía tenemos muchas preguntas que responder. Sin embargo, me gustaría que diéramos dos más. Y la primera de ellas es Jessica Ramírez. Dice, para el caso de las agujas T, ¿es un procedimiento similar o cómo éstas se encuentran comúnmente asociadas al Helipad? ¿Aplica otro proceso? Lo mencionamos en uno de los slides y comentamos que las agujas T no se pueden verificar, no se pueden calibrar. Son agujas que por sus dimensiones, por sus características de uso, no son candidatas a utilizarse para la verificación. ¿Y esto por qué? Por su tamaño, por su geometría y por la especificación que pide que se baje y se suba por lo menos para hacer una prueba con el helipad. Entonces, esto es lo que hace que no las podamos ocupar para verificar. Si queremos hacerlo, ya sabemos, son el set de agujas estándares o con los accesorios que tienen las geometrías de cilindros concéntricos, como lo son el adaptador de muestras pequeñas, UL adapter o termocel. Muy bien, Alberto Gil Dávila. Considerando que el torque de medición aceptable es de 40 a 60%, utilizando la aguja 4, que es para fluidos más viscosos en los LB, en muchas ocasiones bajamos las revoluciones lo más posible para poder alcanzar un torque dentro de ese rango y hemos leído a 0.5 revoluciones por minuto. ¿Eso es correcto? Ok, esa pregunta es muy buena porque aquí ya es, esto es fuera de lo que estamos hablando ahorita y quiero aclararlo, porque aquí es una metodología. Cuando nosotros tenemos un criterio de aceptación para nuestras muestras, no para verificar, porque claramente lo mencionamos, el criterio de aceptación para la verificación es que solamente sea mayor al 10 con tope de 100. Pero ya cuando estamos haciendo nuestras mediciones en nuestro día a día, ¿se recomienda o hay algo que haya ahí extra? Sí, nosotros les hemos indicado, y esto lo han escuchado de aquí, de viva voz, aquí en Equipar, que un correcto torque para hacer la medición está entre el 40 y el 60%. Cuando nosotros llevamos la condicionante a que ya está a una velocidad de 0.5 RPM, lo mejor ya es cambiar de aguja. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando a una velocidad tan baja que ahí la aguja, pues dices, bueno, ya aquí el resultado ya no me lo veo conveniente, mejor lo cambio. Entonces, aquí mi sugerencia sería que cambiaran la aguja para que obtuvieran un porcentaje de torque como el que mencionaron, pero con una mejor condición de velocidad. Porque trabajar a velocidades tan bajas solamente es recomendable cuando tenemos accesorios como el helipad o como el adaptador espiral. Cuando tenemos esos accesorios, sí es común ver esas velocidades, pero con agujas estándares no es lo recomendado. Muy bien. Nos pregunta Maritza González, ¿cuáles serían las condiciones ideales de almacenamiento en los estándares? Ok, el estándar, una vez que ya no lo vamos a ocupar, lo regresamos a su recipiente, a su vaso donde venía, su contenedor, y lo guardamos en nuestra gaveta. No hay mayor condicionante que esa. No es un fluido que se vaya a dañar porque lo tengamos en un lugar con luz, con poca luz. Bueno, eso sí hay que cuidar la humedad, tengan esto en consideración. Pero pues vaya, mientras lo acondicionemos cuando lo vayamos a operar, es más que suficiente. Jessica Vázquez Pérez, ya esta sería la última pregunta. ¿Existe un volumen mínimo de estándar para hacer las lecturas o cómo determinan que ya no hay suficiente, referente a que con el uso se puede ir perdiendo muestra?
Ok, eso es muy cierto y qué bueno que lo sacaron. Hay veces que no podemos recuperar el 100% de nuestro estándar porque lo estamos trasvasando de un punto a otro. Cuando esto sucede, lo recomendable y por eso es lo que dice, y apelamos siempre a lo que dice el manual. El manual nos indica que para hacer la lectura necesitamos por lo menos un vaso de precipitado de 600. Los vasos de 600, la marca, la última indicativa es de 500. Es el volumen mínimo que necesitamos de estándar. Si ya no me alcanza para tener los 500, pues ahí es claro que necesitaremos abrir otro, si es que lo tenemos, o comprar uno nuevo. Entonces, sí es importante tener esta conciencia de que si el estándar ya se está agotando por la recuperación que se va perdiendo con el paso del tiempo, pues sí, mejor comprar uno. Perfecto, y la verdad es que pues maravillados de tenerlos aquí con nosotros. De nuestra parte sería todo. No sé si Tairis quisieras despedir a nuestra queridísima audiencia. Claro que sí, pues como siempre es un placer haber estado con ustedes, haber dado pues respuesta a alguna de sus dudas, interrogantes y pues como siempre aquí los esperamos nuevamente para otro webinar y nos estamos viendo próximamente en los videos de YouTube. Que estén muy bien, hasta luego.